mostrar las fórmulas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cada uno tiene que tratar de habilitar un formulario para que eso también sea un poco más fácil de poder aplicarlo? En este proceso de clases virtuales, vamos a tener también mínimamente una clase presencial antes del examen, donde vamos a hacer una pequeña prueba de cómo estaríamos rindiendo, ¿verdad? Con ustedes con sus formularios ya, y ahí estaríamos presentando ya los ejercicios y ver cómo ir ubicando en las fórmulas, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros hacemos acá dentro de la plataforma forma, son puntajes para el proceso del examen parcial al final, ¿verdad? Y después va para la parte práctica. Entonces eso va a ser antes del examen, sí o sí, por lo menos una clase para poder mirar cómo se utilizan las fórmulas. Bueno, el primero que nosotros habíamos desarrollado fue la media. Dice, corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central. De ahí viene el nombre de medidas de tendencia central. Los resultados, la mayoría de las veces, la vez pasada la moda fue que no cayó en el medio. En la mayoría de las veces caen en el medio. Por eso se llama medida de tendencia central. Entonces se ubican en la parte central de un conjunto de datos que nos ayudan a resumir la información en un solo número. El primero es la media, que es lo que más se conoce, la suma de todos los valores observados en la muestra dividido el número total de observaciones. Sumamos todos los números observados y dividimos por la población, o también se lo llama número de observaciones, o se lo llama número total de muestras. Entonces ahí obtenemos ese valor de la media. El, el ejercicio no termina ahí porque después tenemos que interpretar ese resultado, ¿verdad? Entonces para eso es importante identificar la variable del cual estamos hablando en el problema, porque la interpretación va a ser en base a esa variable y especificar bien, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que interpretarlo y escribir de una forma que todos puedan entender lo que estamos haciendo. No poner, como les dije la vez pasada, la media es tanto. Eso no sabemos de qué se está hablando. ¿El promedio de qué? De la variable. Y así va también para las otras medidas. Por ejemplo, para la mediana va la misma cosa, pero la diferencia es que acá siempre tenemos que hablar del 50%. Dice que es el valor central de todos nuestros datos, es decir, si ordenamos todos nuestros datos en forma creciente o decreciente, la mediana es aquel valor que deja sobre sí el 50%, la mitad de los datos, y bajo sí el otro 50%, que es la otra mitad de los datos. En un ejemplo así práctico, el, el, en un ejemplo práctico, fíjense ahí lo que está pasando, ¿verdad? Que tenemos 6 personas, o sea, 7 en realidad, y la mitad que ocupa la mediana es justamente deja 3 por debajo y 3 para arriba. Y en este caso es fácil porque el número es impar. Pero ¿se acuerdan cuando era par que hacíamos? Identificábamos los dos números céntricos y hacíamos un promedio de los dos números. Entonces cuando el número es par, se hace un promedio, y cuando es impar es mucho más fácil. Entonces ahí se identifica con con un ejercicio práctico de cómo realmente es lo que se ubica la mediana. Esta es la moda, que habíamos dicho que es el valor que menos se usa, que es el valor de una serie de datos que aparece con más frecuencia, y tenemos ahí el ejemplo. Hay 2 personas prácticamente que sobrepasan la línea, hay 2 que no alcanza y hay 3 que alcanza la línea por la cabeza, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que hay más personas que cumplen con esa condición, entonces la moda sería esa persona o ese dato. Estas son las fórmulas. Estas son lo que hay que ir teniendo presente. Si tenemos datos simples, es decir, dice calcular la media y nos da una serie de números, y nosotros observamos que puede ser datos simples, entonces aplicamos directamente esa forma. Sumamos todas las observaciones y dividimos entre la cantidad total.
Si tenemos datos agrupados, es decir, ya en una tabla de frecuencia con intervalos, ¿verdad? Por eso agrupado, entonces en ese caso hay que usar la siguiente fórmula, que es x por f dividido n. ¿Qué es la x? Es la marca de clase. ¿Se acuerdan la marca de clase? Que era el promedio de cada intervalo. Sumar los límites inferiores y límites superiores y dividirlo entre 2. Ahí sale la marca de clase y esa marca de clase sería x. Y la f es la frecuencia. Y la n no varía, que es el número total de observaciones o número total de datos. También tenemos la mediana. La mediana para datos simples, ya saben, si es datos pares, existen dos números céntricos, se hace un promedio de los dos. Y esa es la posición que ocupa la mediana, no la mediana. Y cuando es un dato impar, existe un solo número céntrico y se obtiene n sobre 2 más, n más 1 sobre 2, y ahí tenemos el número céntrico y es un solo valor cuando es impar. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos datos agrupados? Es decir, también con intervalos. Entonces, en ese caso, tenemos que aplicar esta fórmula y es un poco largo el proceso porque tenemos que identificar sobre todo cuál es el intervalo que le contiene la media. Y en base a eso usar su límite inferior, ¿verdad? Porque fíjese que el L1, LI menos 1 dice que es el límite inferior del intervalo mediano. La A es la amplitud, que sería en este caso la C. ¿Se acuerdan también que nosotros le llamamos tamaño ancho de clase? I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo que le contiene la mediana. La FI sería la frecuencia absoluta. Y la N es el número total de datos. Esos hay que identificar para poder aplicarlo, ¿no? Entonces, para poder aplicar esta fórmula, lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué intervalo se encuentra la mediana. Una vez que identifiquemos eso, ya el proceso es fácil. Pero ese es siempre suele ser el punto clave. Si eso no logramos identificar, por supuesto que todas estas fórmulas puede ser mal aplicado. Después tenemos la moda, que también tiene su fórmula. Esto es para datos agrupados, porque se acuerdan que para datos simples no hay una fórmula, es el dato que ocurre con mayor frecuencia. Acá tenemos agrupados, y ¿por qué no es lo mismo que simple? Porque dentro de una agrupación entre 20 a 29 tenemos que identificar cuál es el número que se repite con más frecuencia, entre 20 y 29. Ahora, no sabemos cuál sería uno de los números que están en ese intervalo. Entonces, por eso se aplica esta fórmula para poder encontrar ese valor. Y también acá tenemos el límite inferior, la A es la amplitud, la D es la delta, y tenemos dos diferencias, delta 1 y delta 2, y ahí explica qué sería, ¿verdad? En este caso es mucho más fácil que el anterior identificar cuál es el intervalo que contiene la moda, porque decimos que la moda se encuentra en el intervalo que tiene mayor frecuencia. Entonces eso se observa a simple vista. Observamos la tabla, vemos dónde está la mayor frecuencia y ya sabemos que ese es el intervalo de la moda. Ya sabemos ahí su límite inferior, la amplitud es igual para todos. Delta 1 hay que calcular, que ahí dice que es la diferencia de la frecuencia absoluta entre el intervalo modal y la anterior. Y la delta 2 es la diferencia de la frecuencia absoluta entre el intervalo modal y la siguiente. Calculamos todos esos valores y aplicamos la fórmula, ¿ya? Ok, entonces ahora vamos a hacer los ejemplos. Vamos a hacer uno de datos simples y vamos a hacer uno de datos agrupados. Vamos a suponer que esto sea el examen y acá dice, se cuenta con la información de la semana de gestación de 30 mujeres que consultaron para la atención prenatal en un servicio de salud. Armar una tabla de frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa porcentual, la media, la mediana, e interpretar los resultados. Este es un ejercicio prácticamente completo. Esto tiene a ver, armar la tabla es uno. Por supuesto, eso ya viene con la frecuencia acumulada es otro paso, relativa otro paso, 3 puntos ahí, la media 4, mediana 5, más 2 de interpretación serían 7, y acá le vamos a agregar también la moda. Vamos a agregarle también la moda. Ahí.
Allá serían prácticamente 9 puntos de este ejercicio. Entonces, esto fácilmente se puede hacer a mano, ¿verdad? Un examen práctico puede ser de esta forma, porque vamos a estar desarrollando seguro en la hoja, entonces no puede tener varios, la N no puede ser muy grande. Lo que sí acá hay que decidir es, porque no dice el ejemplo, si estos datos van a ser simples o van a ser agrupados, ¿verdad? ¿Cómo decidimos eso? Observando la dispersión de los números, ¿verdad? Recuerden que decía en una parte que no tiene que tener muchos intervalos, a lo sumo 10, ¿verdad? Y si nosotros hacemos esto como datos simples, podemos observar si realmente hay más de 10. Si hay más de 10, podemos hacerlo agrupado. Pero cuando a veces uno decide hacerlo agrupado, se da cuenta también por el camino que no conviene agrupar, entonces puede otra vez volver a desagrupar. Voy a copiar este ejemplo en un Excel y vamos a resolverlo ahí. Acá está el ejemplo. Entonces acá pide la tabla de frecuencia, voy a escribir acá en el costado, la tabla de frecuencia, pide después la frecuencia acumulada, pide la frecuencia relativa porcentual, pide la media, pide la mediana, pide la moda. Para estos casos pide la interpretación. Para interpretar, ¿se acuerdan que tenemos que identificar la variable? En este caso decía que son semanas de gestación. Entonces mi variable es semanas de gestación, ¿no? No especifica el año, no especifica el hospital, nada, pero vamos a tenerlo presente que en este caso es la semana de gestación, es nuestra variable. Quiere decir que este dato nos va a servir para interpretar estos tres. Bueno, entonces lo primero que yo puedo hacer acá en esta tabla es, siempre la recomendación me dice ordenar, ¿verdad? Ordenar de menor a mayor o mayor a menor. Vamos a suponer que yo quiero contar nada más acá cuál es el número menor que yo, no sé, podemos empezar después, si es que hay otro, sería 34 en este caso. 24, veo cuántos números hay de 34. Acá encuentro que hay 1, 2, 3 números, hay 34. Después el otro número es 37 aparentemente. Voy a contar 1, 2, 3 también, pero 3 número 37. El otro número sería 38. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 números. El otro sería 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Entonces acá tengo 9 números. Vamos al 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Entonces el 40 hay 8. Acá tengo una tabla ya de 1, 2, 3, 4, 5 intervalos o 5 clases.
Entonces no hace falta agrupar. Porque si agrupo capaz voy a tener 34 a 37, 38 a 39 y 40 no conviene. Entonces acá pongo semanas de gestación, que es la variable, semanas gestación. Y esto sería la frecuencia. Prácticamente acá tengo ya el primero que es la tabla de frecuencia. Entonces este ya está calculado. Voy a ponerlo en un color diferente. Esto le ponemos con un cuadrito. Acá tenemos que poner el total porque esa va a ser la n. Vamos a sumar esto con este autosuma. Y en el ejercicio decía que era justamente 30 personas. Entonces acá tenemos la frecuencia ya absoluta. Después pide la frecuencia acumulada, que habíamos dicho que la primera se copia igual y después se va sumando el número 3 con el siguiente, que acá sería este más el 3, el 6 más el 7, el 13 más el 9, el 22 más el 8 y el último valor de la clase tiene que coincidir con la n. Esa era la forma de comprobar si es que hicimos bien el proceso. Acá ya está calculada también la frecuencia acumulada. Nos faltaría la frecuencia relativa porcentual, que esto sería dividir la frecuencia absoluta dividido el total, que sería 3 dividido 30%, ¿no? Si estamos a hacerlo así en la hoja o en la calculadora. Acá entonces yo voy a hacer este valor que es 3 dividido entre 30 y multiplico por 100. Ya tengo, primero es 10%, esto voy a arrastrar hasta el final y tengo los porcentajes. La suma tiene que dar 100. Esa es la otra prueba para hacer en porcentaje, para poder corroborar si es que está bien. Quedaría así entonces ya la frecuencia relativa porcentual. Ya terminamos los tres. Ajá. Acá sería ya prácticamente terminado el cuadrito. Y nos faltaría hacer la media, la mediana y la moda. Vamos con la media. La media, dijimos que su fórmula es, que dijimos hace rato, la media. Como son datos simples, ¿no? Tengo dos caminos. El dato simple, acá voy a poner acá la fórmula de los dos y ustedes van a mirar cuál les conviene aplicar. Estas son las fórmulas, voy a ubicar acá. Tienen dos formas de hacerlo. Este que está acá, el primero que puse, esto se hace sumatoria de todas las observaciones, dice. Esto se hace cuando ustedes no tienen una tabla. Y esto se hace cuando tienen una tabla. Si yo quiero aplicar este primero, yo tengo que sumar todas las X, que serían esto que están acá, esta semana de gestación. Por eso dice sumar cada uno. Y la forma puede ser, o sea, si ustedes hacen manual, ustedes van a agarrar su calculadora y van a hacer así. Este más este más este. Así van a hacer en su calculadora seguro. Me imagino ahí en clase. Así van a estar sumando. 38 más 39 más este. Así van a ir haciendo. Y al final le van a aplicar es igual. 1150. Yo marco todo esto y es 1150. Esta es la suma de todas las observaciones.
Y la n es 30. ¿Cuántas observaciones hay? Hay 30. Entonces acá es 30 y yo divido 1150, yo divido entre 30. Y me sale que la media es 38,3 semanas de gestación. Es también es algo muy importante para que ustedes puedan probar. Fíjense que el número menor de la semana es 34 y el número mayor es 40. O sea, la media no me puede salir fuera de 34 ni fuera de 40. O sea, si me sale 45, yo no puedo estar siguiendo desarrollando. Tengo que detenerme a decir por qué me sale un número fuera del intervalo. Algo cargué mal o algo hice mal. Ese es si yo quiero, por ejemplo, calcular en base a esto, ¿verdad? Y aplicar esta fórmula. Pero también yo tengo una tabla y puedo usar esta fórmula, la siguiente. ¿Qué es lo que dice acá? Multiplicar x por la frecuencia. ¿Y cuál es x? Mi observación. Pero en este caso es 34. ¿Cuántas veces hay? 37. ¿Cuántas veces hay? 38. ¿Cuántas veces hay? Entonces yo acá agrego una x por la frecuencia. Agrego esa acá. ¿Y cuál es mi valor de x? Esta es la observación, 34. Y multiplico por la frecuencia, que hubo 3 veces, que al final va a ser la misma cosa que este, porque yo estoy diciendo 34 hubo 3 veces. Entonces, en vez de decir 34 más 34 más 34, yo multiplico 34 por 3. Y eso voy a ir multiplicando para cada caso. Este también va multiplicado por este. Este va a ir multiplicado por este. Este va a ir multiplicado por este. Y este va a ir multiplicado por este. Ahí tenemos la multiplicación, que lo que dice nuestra fórmula acá es multiplicar x por f. Pero este símbolo que está acá es sumatoria. Quiere decir que yo debo marcar todo esto y darle sumar. Si yo hago en mi calculadora, voy a hacer 102 más 111 más 266 más 351 más 320. ¿Está? 1150. ¿Qué es lo que obtuvimos acá? ¿Está? Entonces, si yo aplico la otra fórmula, yo acá otra vez sumo todo esto y es 1150. Y abajo es 30. Entonces mi media también va a salir lo mismo, 38,3. ¿Tá? Entonces cualquiera de las dos fórmulas yo puedo aplicarlo, pero siempre tengo que atender que son procesos diferentes. Uno es una multiplicación y en el otro es sumar cada una de las observaciones. Ahora sí, puede también que el ejemplo diga o el ejercicio diga la semana de gestación de esta forma y dice calcular la media. Ahí no me pide tabla de frecuencia, entonces capaz yo más rápido va a ser sumar directo. Ahora si yo ya hice la semana de gestación, yo puedo agregar esta columnita y aplicar la multiplicación. Ok, entonces acá ya está. Vamos a interpretar la media es 38,3 y ponemos acá el promedio de las semanas de gestación de 30 mujeres que dieron a luz fue de 38,3 semanas. Ahí está. Este quedó así de esa forma. Ahí está. Entonces ahí cerramos lo que es la media. Ahora viene el otro que es la mediana. La mediana decía que si son datos pares, hay dos números céntricos. Y en este caso justamente el dato es n es 30. Por tanto, n es par. Voy a copiar esto. Voy a abrir una hoja. Voy a pegar acá. Yo sé que n, voy a poner, sé que n es igual a 30
Por tanto, n es un número par. N es 30, entonces sería un número par. El primer proceso que yo puedo hacer es, ya sabemos que el número 15 y 16 son los números céntricos, ¿verdad? Porque dijimos que en la mediana, ¿cómo tenemos cuando es par el primer número céntrico? Y hacemos el valor de n, dividimos entre 2. Y el siguiente valor es n dividido 2, pero le sumamos 1. Eso habíamos dicho. Y n sobre 2 es 30 dividido 2, que sería 15. Y el otro sería n sobre 2, que sería 15 más 1. Sería 16. El número céntrico, el primer valor céntrico es el que ocupa el puesto 15. Y el segundo valor céntrico es el que ocupa puesto 16. Para poder encontrar esto, yo sí o sí debo ordenar los valores. Y puedo hacerlo en Excel, acá puedo copiar. Ahora, si yo tengo a mano en un papel, por supuesto, voy a empezar según mi tabla de frecuencia, que acá me salió que dice 34, tengo 3, entonces voy a ir ubicando, ¿verdad? Acá, por ejemplo, esta tabla me dice 34, tenés 3 números. Entonces, 1, 2, 3. Pues que viene. 37 tenés 3 números. 1, 2, 3. ¿Qué viene después? 38, 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Tengo 38. 39 hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el último dice 40 hay 8. 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después esto sumo y veo que tiene es, perdón, 30 números. Ahí está. Entonces acá hay 30 números. Esa es una forma de poder hacer. Ahora, si yo no quiero hacer eso, eso debo hacerlo sí o sí en un cuaderno. Pero yo tengo el Excel acá disponible, yo puedo hacer, copiar el primer encabezado. Acá le doy pegado especial, transponer para que me pegue todo en fila, en columna, perdón. Este también le doy copiar después del siguiente. Le doy acá clic derecho, pegado especial, transponer. Ya me pega ahí debajo. Después el último, copio también, doy copiar. Acá clic derecho, pegado especial, transponer. Tengo los números y acá yo marco todito del 39 hasta el último, perdón. El mismo número es en este caso. Marco todo, le doy clic derecho. Perdón, me voy acá en datos, ordenar y le digo de menor a mayor, por ejemplo. Y ahí ya me ordeno. Acá tengo todos los números ordenados. Ese también es otro proceso que yo puedo hacer. O sea, hay varios caminos si yo tengo acá ya cargado. Y si voy a hacer en la computadora, pero si voy a hacerlo manual, yo puedo usar desarrollar en base a esta tabla o empezar a ordenar, contar cuántos hay y voy ordenando. Acá me dice que la mediana ocupa el puesto 15 y el puesto 16. Entonces yo puedo poner un orden acá, 1, 2, 3, para saber nomás cuál es el puesto 15 y cuál es el puesto 16. Voy acá, estoy haciendo un contador nada más. Acá tengo los dos que ocupa el puesto 15 y el puesto 16. ¿Verdad? Esa es una forma de hacer. O el otro es manual. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 es este y el 16 es este. Como los dos son 39, ¿verdad? Entonces me dice hacer un promedio, pero 39 más 39 dividido 2 va a ser 39. Entonces acá la mediana va a ser 39 más 39 y eso dividido 2. Ahí, y eso va a salir exactamente 39. Voy a hacer acá.
Voy a desarrollar. Ahí, perdón. Te voy a acá. Ahí está. Entonces 39 queda como la mediana. 15. El otro paso, vamos a suponer que eh, esto es si yo tengo números sueltos así de esta forma, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que yo también puedo identificar acá en mi intervalo. También puedo en mi tabla, ¿verdad? ¿Cuál es qué es lo que nos dice la mediana? Que es un valor céntrico que deja el 50% para abajo y 50% para arriba. Dicho de otra forma, los datos dividido 2, ¿verdad? Yo sé que tenemos 30 datos y esto yo puedo dividirlo entre 2 y voy a tener 30 dividido 2 que es 15, ¿cierto? Así se identifica también el intervalo mediano, ¿verdad? 15 es el valor de la división. Entonces yo observo en mi frecuencia acumulada, acuérdense de esto, no en la frecuencia absoluta, en la frecuencia acumulada, ¿en qué lugar acumula 15? En el primer intervalo hay 3, no hay 15. En el segundo hay 6. En el tercero hay 13. Y en el cuarto hay 22. 15 entra en 22. ¿Verdad? Entonces, en este intervalo está la mediana. Y en este caso sería el 39 mi mediana. ¿Verdad? Yo busco el 15, en qué intervalo acumula. Acá en 3 no, en 6 no, en 13 no, en 22 sí. También en 30, pero es en el primero que entra el número 15. Entonces acá decimos que la mediana es el 39, sin necesidad de ordenar y demás cosas, pero para eso debo tener esta tabla de frecuencia. Entonces ahí la mediana es 39. A ver, en esta hoja creo que estábamos haciendo acá. La mediana es 39 y acá sería el 50% de las mujeres que dieron a luz tuvieron 39 como semana de gestación o menos. Acá también puede ser o más, o menos o más. Ustedes seleccionan con cuál van a usar. En este caso no hay drama cuando es mediano. Después vamos a dar otras medidas que sí tiene, no se puede usar o menos o más. Sí o sí hay que definir cuál se va a usar. Entonces, eh, esa sería la interpretación de la mediana. Ahora, para hallar la moda, no hay una fórmula en este caso. No hay una fórmula. Es el número que más se repite. Eso podemos observar ya en nuestra tabla directamente. Vemos que el 39 es el que ocurre con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque tiene frecuencia 9. Entonces el 39 es el que más se repite. Y acá directamente la moda va a ser el valor 39. Entonces existe mayor número de mujeres con, con semanas de gestación igual a 39. Sería hasta ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, Sí. ¿por qué vos agarraste 39 como en la media? ¿Como la media o mediana? La mediana. Mediana. Vamos a mirar acá. Tu pregunta va relacionado al ejemplo cuando ordenamos de esta forma o cuando hicimos con la tabla.
¿A cuál va relacionada tu pregunta? Hola, no identifiqué quién fue la que me preguntó. Bueno, no sé a cuál se refería, pero eh, si era en este caso, ¿por qué es 29? Y es directamente porque la mediana ocupa el valor céntrico de una serie de números. En este caso son 30, se ordenó de menor a mayor, se buscó la posición que sería el número 15 y el número 16, fuimos hasta el número 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que fue el 39. Como son dos números céntricos y son iguales, entonces es 39 más 39 dividido 2 da 39. Entonces, por eso acá fue 39 cuando son datos ordenados. Ahora, si yo quiero sacar de la tabla de frecuencia, habíamos dicho que yo puedo usar n dividido 2. ¿Por qué? Porque la mediana dice que es el valor que ocupa el valor central, dejando el 50 para arriba, 50 para abajo, y entre paréntesis en la definición dice la mitad. Dividimos entre 2 el 30. ¿Por qué 30? Porque 30 es la cantidad de datos. 30 entre 2 da 15. Y esto me fijo en mi acumulada. ¿En qué intervalo acumula 15? En el 3 no, en el 6 no, en el 13 no, en el 22 sí. Entonces, en este intervalo se encuentra la mediana. En este intervalo se encuentra la mediana. ¿Y cuál es ese valor que le corresponde? Y justamente el valor es 39, que está acá. Por eso, si es por esta tabla, es de esta forma. Si es de este número, es de esta forma, porque ordenamos de menor a mayor y ubicamos el valor céntrico y le hicimos la mediana porque n es par. Entonces son dos formas diferentes de encontrar la mediana, pero el valor es lo mismo. No sé si esa era la pregunta. Profe, Sí, Lorena, para sacar o sea, para sacar la media se suma todas las X, o sea, los valores y se divide con el total. así mismo. Eso puedes hacerlo con tus números sueltos y si tenés tu frecuencia, tu tabla, podés multiplicar también. Puedes multiplicar el valor que te salió ahí el valor que encontraste repetidas veces, multiplicar por tu frecuencia, que es lo que hicimos en la tabla. Y después puedes sumar. Tienes dos formas de calcular la mediana, siempre y cuando tengas los números sueltos y también tengas la tabla de frecuencia. Pero la fórmula dice que es sumar todas las observaciones y dividirlo entre la cantidad de datos. Y si me sale aproximado haciendo así manual, igual es el mismo resultado, o sea, no importa. Siempre va a salir lo mismo. Ah, Lo que podría hacer si es que redondeaste antes, pero en este caso, como es el único proceso, no vas a tener ese problema. Va a salir exactamente igual. ok, gracias. Bueno, vamos ahora a otro ejemplo, pero en este caso vamos a tener ya una tabla agrupada. Le voy a mostrar otra vez el mismo ejemplo, que es este. Dice, en el siguiente cuadro se presenta el número de nacimientos ocurrido durante el año 2015 en Asunción, según el peso del niño al nacer.
Y acá tenemos los intervalos de 500 gramos a 1499, 1500 gramos a 2499, 2500 a 3499. Fíjense que el tamaño ancho del intervalo son iguales en cada una de ellas. ¿Verdad? Entonces, tenemos ese cuadro. Y al último, dice calcular la media, mediana y la moda. ¿Verdad? En este caso ya tenemos una tabla de frecuencia. Ya no tenemos datos observados de esta forma. Entonces, esta es la información que tenemos y con esto tenemos que calcular. Entonces, de vuelta, esto voy a copiar en un Excel para poder desarrollarlo desde ahí. Vamos a ver. Copié y pegué, entonces acá tengo peso al nacer y tengo la frecuencia. ¿Qué pide en este caso? Pide la media, pide la media, pide la mediana y pide la moda. Este es el único dato que tenemos y ya nos olvidamos los otros. En este caso, en la media, ya no podemos usar esta otra fórmula para datos simples porque tengo intervalos. Entonces lo único que me sirve es este. Ya no puedo usar el otro. Pero acá vamos a reemplazar esta xy, porque xy es cuando yo tengo un valor exacto. ¿Dónde? Acá, en el intervalo. Pero acá yo tengo, hoy tengo, tengo un intervalo de 500 a 1499. Yo no sé cuál es el valor que voy a multiplicar por la frecuencia. Entonces aquí se utiliza la marca de clase. Es decir que sí o sí lo primero que debo calcular es la marca de clase. ¿Qué sería la X al final? La marca de clase era el promedio, o sea, es el promedio entre la suma del límite inferior más límite superior dividido 2, que ese es el promedio. Dicho de otra forma, si yo quiero hacerlo en la calculadora, sería 500 más 1499. Esto le pongo en un paréntesis y le divido entre 2. Así voy a hacer, si es que va a ser manual, cada uno. Entonces acá vamos a hacerlo así. 500 más 1499 dividido 2. Esa es mi marca de clase. ¿Ah? El siguiente va a ser 1500 más 2499 dividido 2. El siguiente va a ser 2500 más 3499 dividido 2. El siguiente, 3500 más 4499 dividido 2. 4500 más 5499 dividido 2. El otro va a ser 5500 más 6499 dividido 2. Acá tengo la marca de clase. Si están haciendo en su cuaderno el examen, vamos a suponer que es esto, no redondear. Eso decía la definición de marca de clase. ¿Está? Entonces todito vamos a usar con 0,5. Esta marca de clase va a ser esta X. Y eso tenemos que multiplicar por la frecuencia, que la frecuencia es esta. ¿No? Esta es la frecuencia Y. Y esta marca de clase sería X. Entonces ahí aplicamos la fórmula, ¿verdad? Acá voy a poner esto. Acá va a ser entonces, puede ser MC multiplicado o el puntito multiplicado por F. Y acá vamos a tener 32 por 999.5. Cada uno así. ¿Está? Entonces va a ser este multiplicado por 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 este
y este multiplicado por este. Esto sí podemos redondear. Bueno, la fórmula dice sumar esta multiplicación. Y yo entonces voy a sumar acá, sumo, le doy a autosuma, me da este valor. ¿No? Voy a sacarle toda la de lo decimal. Me da ese valor y eso dividido entre n. Recuerden que no puede salir de este intervalo, que es lo que le dije hace rato. Tiene que estar entre 500 y 6.499. Entonces acá la media va a ser igual a este valor dividido la cantidad total que no tengo todavía. Voy a sumar acá. 223 niños. Entonces sería este valor dividido 223. Da 2.950 gramos. ¿Tá? Ese sería el promedio. Acá sería entonces el promedio del peso al nacer de 223, de peso al nacer de 223 niños de Asunción es de, no acuerdo, 2.950 gramos. 2.950 gramos. Ahí está. Queda ahí entonces. Ya tenemos el promedio. 2.950. Con esto ya tenemos el promedio. ¿Alguna pregunta con la media? No, profe. Bien. Seguimos ahora con la mediana. Y acá es donde hay que prestar atención porque acá debemos identificar el intervalo mediano. Que ese suele ser lo que más complica. Una vez que identifiquemos ya es aplicación de fórmula. Entonces yo voy a buscar la fórmula de la mediana y vamos a traerlo acá. Esta es la fórmula. En este caso me dice que yo debo identificar el límite inferior del intervalo mediano. Para aplicar esta fórmula yo necesito saber en qué intervalo se encuentra la mediana. Ese es lo primero que yo debo saber. Si eso no identificamos, no voy a aplicar la fórmula. Voy a aplicar cualquier cosa, porque acá me dice límite inferior y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 límites inferior. Entonces no sé cuál voy a aplicar acá. Por eso es importante identificar cuál es el intervalo mediano. ¿Tá? ¿Y cómo identificamos hace rato que les conté? La mediana es el 50%. Entonces lo que hacemos es dividimos la n, ¿verdad? Como hacemos también manualmente, entre 2. Esa es la posición que ocupa la mediana. ¿Tá? Y en este caso sería 223 es la n y yo divido entre 2. 111. Y si redondeo es 112. Esa es la posición que ocupa la mediana. No es la mediana. ¿Está? Porque la mediana tiene que estar entre 500 y 600, 500 y 6.499 gramos. No puede ser 112. Esa es la posición que ocupa la mediana. Es decir, que si yo distribuyo todos estos números, exactamente va a ser el puesto 112, porque es la mediana. Pero en este caso, como no sabemos cuáles son los números, vamos a tener que sacarle esta tabla. Para esto, como vimos hace rato en el ejemplo, necesitamos calcular la frecuencia acumulada, por más que nos pida. Necesitamos la acumulada. En la acumulada, el primero se copia igual, que es 32. El segundo es 32 más 48. 80 más 72. 152 más 46. 198 más 20. 218 más 5. Y el último tiene que coincidir con la n.
Acá tengo la acumulada. ¿Para qué la acumulada? Para encontrar el intervalo mediano. Entonces digo, 112 debo ver en qué intervalo acumula. En 32 no, 80 no, en 152 sí. Quiere decir que este es mi intervalo mediano. ¿Tá? Este es mi intervalo mediano. 112 en 32 no, en 80 no, en 152 sí. ¿Dónde entra este valor? ¿Está? Acá veo que hay 32 números, todavía no le alcanzó. Acá hay 80 números, todavía no le alcanzó. Acá hay 152 números. En esto sí ya entra el 112. Está ubicado dentro de esto. Yo lo que tengo que hacer es identificar cuál es el puesto 112 que ocupa el valor entre 2.500 y 3.499. ¿Tá? Entonces, este es mi intervalo mediano. Es el que me va a servir a mí ahora a poder aplicar esta fórmula. Vamos a identificar y después vamos a aplicar. Vamos a ir sacando los datos. El límite inferior va a ser del intervalo mediano ya 2.500. ¿No? Acá dice en la explicación límite inferior del intervalo mediano. Eso ya sabemos. La A es la amplitud del intervalo mediano, que en este caso todos son iguales. ¿Verdad? El tamaño o ancho del intervalo. ¿Se acuerdan que decíamos entre 12 a 14? O sea, entre 10 a 14, ¿cuántos números hay? Y contábamos con el dedo. Era 10, 11, 12, 13, 14. Decíamos 5 números. No hacíamos la resta directo porque nos va a salir 4. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando yo tenía acá 10 a 14, voy a poner acá 10 a 14, acá teníamos 10, 11, 12, 13, 14. Y era 1, 2, 3, 4, 5 números. No, es 4. Y acá ya tenemos entre 2.500 y 3.499. Ya es un número mucho más grande. Ya no podemos estar separando así porque vamos a llevar toda la mañana. Entonces, entre 10 a 14, este es un ejemplo nada más para recordar, hay 5 números. ¿Estamos de acuerdo con eso? De Sí, profe. aquí sale una fórmula que ustedes tienen que anotar de este 10 a 14. ¿Cómo obtengo ese 5? Y acá se obtiene de la siguiente forma. Si yo resto 14 menos 10, me da 4. Pero eso no es completo. Entonces lo que yo tengo que hacer es 14 menos 10, perdón, 14 menos 10 sí, y le sumo 1. Esa es mi fórmula. Y de acá sale entonces que la fórmula es límite superior menos límite inferior más 1. ¿Está? Esta es la fórmula para calcular C, que sería el ancho, el tamaño o ancho del intervalo. ¿Está? Límite superior menos límite inferior más 1. Y en este ejemplo de día 14, mi límite superior va a ser 14 porque es hasta 14. Mi límite inferior va a ser 10 porque con 10 inicia. Y entonces empiezo a hacer la fórmula, que sería el límite superior, que es 14, menos inferior, que es 10, y le sumo 1. Y sale 5. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok. Dicho esto, vamos a aplicar entonces para estos ejemplos. 2.500, 3.49. Mi límite superior va a ser 3.499 y mi límite inferior va a ser 2.500. ¿Qué dice la fórmula para encontrar el valor de C? Dice que es límite superior menos límite inferior y sumado 1. Entonces sería 3.499
menos 2500 y le sumo 1. Entonces mi C es 1000. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces entre estos valores hay 1000 números. Podemos aplicarlo para cada intervalo, tiene que dar 1000, sí o sí. Para cada intervalo tiene que dar 1000. Acá ya tengo entonces C. Voy a hacer acá C o A. En este caso la fórmula dice A, puede ser cualquier valor, ¿verdad? A o C. Como la fórmula dice A, vamos a poner lo que es A, que es 1000, ¿verdad? Entonces acá ya tengo este valor. La amplitud. Después dice F I menos 1. Dice que es la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano. Esta es la frecuencia acumulada. Este es mi intervalo mediano. Y dice que este es mi intervalo mediano. Y esta es mi frecuencia acumulada. Dice que es anterior al intervalo mediano. La frecuencia acumulada quiere decir que 152 es del intervalo y el anterior es 80. La acumulada. Entonces, acá ya tengo que F y menos 1 es igual a 80. 80. ¿Por qué 80? Porque este es el que está en el intervalo, pero me dice acá anterior. Entonces es 80. Y FI, que es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. La frecuencia absoluta, no la acumulada. Entonces voy a la absoluta y este es mi intervalo mediano. Y me dice que la frecuencia absoluta del intervalo mediano es 72. Entonces acá pongo que FI es 72. A ver, otro más. Creo que ya está todo. Entonces, estas son las fórmulas, o sea, los valores que me va a ayudar a calcular la mediana. Voy a bajar esta parte. Ok. Entonces, mediana es igual. Profe, Sí, una consulta. ¿Cuál era adelante. la amplitud del intervalo mediana? 1000. ¿Cómo, cómo se quitaba eso, profe? Y acá pusimos la fórmula. Acá está. Límite superior menos límite inferior más 1. Aplicando la fórmula sale 1000. Dale, profe. Gracias. Profe, Ah, no te falta sí. calcular, N. ¿Por qué si la n es 223? Que es el número total de casos. Ah, ¿Se yo acuerdan? pensé que Por eso acá hicimos n sobre 2 es 223 sobre 2 da 112. Esta es la n. ¿Está? O sea, la n ya está. Podemos poner acá, no hay problema, pero la n ya obtuvimos al inicio, que es 223. Ok, entonces el límite inferior acá sería 2500. Yo voy a presentar nomás acá, después vamos a calcular. Más n sobre 2 ya hicimos que es 112, ¿se acuerdan? O igual podemos poner acá 223 dividido 2. Acá podemos poner un paréntesis. Esto es menos la frecuencia absoluta anterior, que sería 80. ¿Verdad? Cierro paréntesis. Esto lo dividimos entre la frecuencia absoluta, que es 72. Y esto multiplicamos por la amplitud, que sería 1000. Ese sería el proceso manual que yo puedo escribir ahí en mi hoja, ¿verdad? Sí sería más o menos. ¿Cuál es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Decimos que la mediana está entre este valor, entre 2.500 y 3.499. ¿Verdad? Entonces, la mediana tiene que estar entre estos valores. No puede salir una mediana de 2.400. O no puede salir una mediana de 3.800.
Porque yo estoy diciendo que la mediana está entre 2.500 y 3.499. ¿Estamos de acuerdo? Si me sale un número fuera de este intervalo, algún proceso hice mal, debo volver a verificar. Muy bien. Vamos entonces ahora a aplicar la fórmula. Sería esto, límite inferior, que es 2.500, más 223 dividido 2, menos 80, cierro paréntesis, dividido 72, multiplicado por A, que sería 1000. La mediana sería 2.938 gramos. Observo yo acá, ¿está entre 2.500 y 3.499? Sí. Vamos. Entonces acá la mediana sale 2.938 gramos. Interpretación, el 50% de este es peso de los niños que nacieron en Asunción en el año 2015 pesaron 2.938 gramos o menos. Esta palabra o menos no se le agrega, está mal. ¿Está? Tiene que ser o menos o más. Sí o sí hay que agregar. El 50% de los niños que nacieron en Asunción en el año 2015 pesaron 2.938 gramos. Hasta ahí nomás si hacen está mal. Tiene que ser o menos o tiene que ser o más. ¿Por qué? Porque la mediana no es un valor exacto como la media. La mediana es ese valor para abajo o ese valor para arriba. ¿Tá? Por eso es ese valor o menos o ese valor o más, pero nunca exactamente ese valor. Entonces acá calculamos y ya tenemos la mediana. ¿Alguna pregunta para la mediana? No, profe. Vamos con el último que pide la moda. Esto ya puedo sacar, que era la fórmula. Voy a traer la fórmula de la moda. Ok, vamos a ver con la moda. En este caso la moda dice, también tenemos un límite inferior, ¿verdad? Y calculando estos valores. Para la moda es más fácil encontrar el intervalo de la moda. ¿Por qué? Porque es donde hay mayor frecuencia. Acá observo y hay un 72 que es el mayor. ¿En qué intervalo se encuentra? En este intervalo. Entonces acá está la moda. Ahí no hay mayores complicaciones para encontrar el límite y menos 1. Que sería 2.500. Rápido lo encontramos ya. No es como la mediana que tenemos que hacer algunos cálculos. La amplitud ya sabemos porque calculamos hace rato que era 1000. La D1, que sería la delta 1,
dice que es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal y la anterior. Acá tenemos la frecuencia absoluta de 72 del intervalo de la moda y la anterior es 48. Quiere decir que hay una diferencia entre 72 menos la anterior que sería 48. ¿Está? Ese 72 menos 48. El intervalo de la moda menos el anterior. Entonces acá le aplico la fórmula. 72 menos 48 da 24. Y el otro es al revés. El delta 2 sería, acá dice, diferencia de la frecuencia absoluta entre el intervalo modal y la siguiente. Quiere decir que es la diferencia entre 72 menos 46. El otro era 72 menos 48 que el anterior. Sería entonces 72 menos 46. Acá tenemos ya entonces delta 1, delta 2. Ya tenemos todo. Aplicamos ya directamente la fórmula. La moda va a ser igual a límite inferior, que sería 2500 más 1000 multiplicado por delta 1, que es 24, dividido la suma de delta 1 más delta 2, que es 24 más 26. Se cierra ahí. Ese sería el proceso. ¿Está? Entonces ahora vamos a resolver 2500 más 1000 por, abro paréntesis, sería 24 dividido la suma de 24 más 26 y acá cierro los paréntesis. Y me sale que la moda es 2980 gramos. ¿Está? Y la moda está en este intervalo, también tiene que caer dentro. Quiere decir que la moda es 2980 y la interpretación es: existe mayor número de niños que nacieron en Asunción en el año 2015 y que pesaron 2980 gramos. Ahí sería la interpretación. Y ahí cerramos el ejercicio que teníamos como ejemplo. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Se entendió el proceso? Esto es haciendo de forma manual, que es la forma de poder desarrollarlo con números bastante bajos, ¿verdad? Entonces, le he mostrado paso por paso cómo calcularlo, cómo aplicar la fórmula y después vamos a verlo cómo hacemos cuando tenemos ya una base de datos y cómo poder aplicarlo. Ahora le voy a dar un pequeño receso, que se estiren y después volvemos con ejemplos ya con las bases de datos. ¿Les Dale, parece? profe. Dale, dale. 20 minutos, profe. Está bien. Ahora son 9:20, 9:40, volvemos.
Profe, a mí me falta estudiar más. ¿Cómo? En el examen te voy a hacer bien, profe, me falta estudiar más. No, en la clase que vamos a tener presencial, ahí le voy a tomar examen a cada uno. Ahí Ah, tiene que bueno. irse con su formulario, voy a hacer un checklist luego. Los 35 que están en la lista me tienen que llevar su formulario. Porque Me después vamos a falta encontrarnos con practicar más, problemas profe. y voy a hacer yo el problema al final. Entonces, cada uno en la 10 clase minutos presencial me van a nomás. llevar su fórmula y me van a aplicar en la pizarra uno a uno. Yo voy a observarlo. Profe, 10 minutos nomás dejé la clase. Y entonces va Me a ser vas a muy fácil poner, hacer este. me puedes poner presente, profe. Sí, voy a poner presente. Pero si estaba 10 Gracias. minutos nomás, acá vas a poder hacer la media sin problema. No voy a poder, profe. ¿Cuál es tu nombre? Sánchez Miño. Bueno, vos tenés la primera Sánchez Miño. Sánchez Miño. En la primera clase presencial vas a desarrollarlo. Ahí está presente. Vale, profe. Vale, gracias. Posible. ¿Cómo? Profe, el B sería 103, ¿verdad? Dos números lo que se repiten. Y vamos a hallar acá. ¿103 es el primero? ¿103,2 es el segundo? Vamos a ponerle en 103 también. Bueno, entonces el otro sería la moda del operario A. No hay. Acá no hay moda. Y acá sería la mediana del operario B, que es lo que les comenté, que hay que ordenar. ¿No? Este hay que ordenar de menor a mayor. Como n es 7, 50 entonces miles. hay alguien que tiene prendido su Mira, micrófono. A ver, Laura, apagan por tu micrófono, por favor. no va a pagar para eso. sí, profe. Laura, Jesús también Espérame que está. ya. Ya. Ok, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 103 sería la mediana. Entonces, mediana sería 103. Promedio de los dos 103, la mediana 103. De este. Y ahí queda todo. En este va a ser el promedio del operario B. Operario B es de 103. Y este es la misma cosa. Y este sería el 50% de la producción del operario B es de 103 ohms. Promedio de producción del operario B es 103. Acá está. Y ahí quedaría. Ok. Entonces ahí terminaría esta parte, ¿no? No es mayor, no hay mayores complicaciones.
Vamos a trabajar ahora con una base de datos para hacer los mismos procesos. A ver. El peso, por ejemplo, con el cual estábamos trabajando hace rato, el peso al nacer, que es donde estábamos sacando la media, la mediana y la moda. En este caso, si vamos a hacer una tabla de frecuencia, y al calcular a partir de eso, se puede hacer sin problema, pero también podemos encontrar con esto ya rápidamente el promedio, la mediana y la moda, ¿verdad? O sea, si tenemos una base de datos de este tipo, sin necesidad de hacer una tabla de frecuencia, podemos calcular, por ejemplo, el promedio, ¿verdad? Del peso. Directamente escribimos la palabra promedio, ¿verdad? Es igual. Y escribimos la palabra promedio, usamos lo que dice promedio exactamente, nos posicionamos sobre la variable, que tiene que ser que el peso, y le damos enter y ya saca que su peso promedio es de 3.320 gramos. En la mediana hacemos lo mismo, escribimos la palabra mediana, ahí atrás de la mediana, nos posicionamos sobre la variable peso, le damos enter y ya saca que su mediana es 3.310 gramos. Y con la moda también pasa lo mismo, escribimos la palabra moda, damos moda 1, porque puede haber más de una moda, y aplicamos, hacemos enter. Y acá tenemos los tres valores, sin necesidad de hacer todo ese proceso largo que estábamos haciendo hace rato en el ejercicio. Y esto copiamos en una hoja diferente para poder hacer nuestra interpretación. A esto le reducimos a un decimal. Recuerden que esos son peso de niños nacidos en el hospital, en el departamento de Guairá, en el año 2021. Entonces, para el promedio, sería el promedio del peso, el peso al nacer de los niños, de los niños del departamento de Guairá en el año 2021 fue de 3.320 gramos. Eso quedaría con esto. Mediana, el 50% de los niños que nacieron en el departamento del Guairá en el año 2021 fue de 3.310 gramos o menos. Y la moda, existe mayor número de niños en el departamento del Guairá en el año 2021 que nacieron o que pesaron 3.000 gramos. Entonces, esa sería la interpretación de estos tres campos, o de estos tres indicadores. 3.320, 3.310 y 3.000. Todos los valores son prácticamente, en la moda es donde tiene una mayor diferencia, pero habíamos dicho que distorsiona mucho el valor. Entonces tenemos calculado aquí los tres valores. Ahora, también esto puede que yo quiera calcular una tabla de frecuencia, ¿verdad? Puede ser de la variable peso. Entonces recuerden que siempre podemos irnos a insertar, que está la opción ahí arriba, insertar tablas dinámicas.
Le damos a aceptar y acá buscamos la variable peso. Ponemos en fila y acá están todos los pesos. ¿Verdad? Y también buscamos un contador que puede ser el mismo, pero acá en vez de suma, recuerden siempre poner en la configuración, poner cuenta. Entonces acá ya tenemos 500 gramos, nació 1, 650 nació 1, y acá le podemos hacer la agrupación, clic derecho, agrupar. En el ejemplo era de a 1000 hace rato ese cuadro, y podemos darle a aceptar y acá ya tenemos de 500 a 1499 hay 10, de 1500 a 2499 hay 129, y acá tenemos el mismo cuadrito que estábamos trabajando hace rato. Es decir que esta es nuestra tabla de frecuencia, y en todo el departamento de Guairá, en el año 2021, nacieron 2622 niños. Y estos son los pesos. ¿Verdad? Acá vemos que entre 2.500 y 3.499 es el que existe mayor cantidad de nacimientos. O sea, es el peso mayor que, o sea, es el intervalo del peso que tiene mayor frecuencia. Y en el ejemplo decíamos que 3.000 gramos era la moda y exactamente cae en este intervalo. ¿Verdad? Que es lo que sacamos acá. Esto sería una tabla de frecuencia que prácticamente sería similar a este ejemplo, ¿verdad? Este sería el peso y estas serían las frecuencias. Sería una tabla de frecuencia. Y acá la suma total va a ser la n. Serían 2622 casos. Y tenemos la tabla de frecuencia y tenemos también el promedio, o sea, la media, mediana y la moda. Acá ya va a depender si quiere también que... Ya va a depender de qué es lo que queremos calcular para poder hacer las tablas, ¿verdad? En este caso es una tabla sencilla. Entonces es el procedimiento que se hace por la base de datos. Esta misma base de datos yo voy a disponibilizar en la web para que ustedes hagan este mismo proceso. Por supuesto ya no va a ser peso, posiblemente sea el sexo o posiblemente sea la edad de la madre, ¿verdad? Ya agrupados por grupos quinquenales. Entonces ese proceso también sería bueno poder eh, agregarlo en el proceso. Ok. Hasta hoy lo que estamos desarrollando son las medidas de tendencia central, que son la media, mediana y moda. Aparte de estos tres, también hay otros datos que se agregan para poder hacer el cálculo. Y a eso lo llamamos, esto es todo lo que estamos desarrollando. Ya vimos lo que es la definición de las variables, datos, frecuencia, las medidas de centralización, que es la media, la mediana y la moda. Ahora quiero mostrarles lo que es la medida de posición. También hay medidas de dispersión. Y por último, ver también los cálculos de tamaño de la muestra y demografía vamos a estar hablando más adelante. Entonces, ¿qué es lo que es la dispersión? Y ahí dice que hace la referencia a la forma que se dispersan o se alejan las puntuaciones de una distribución o lista de puntajes. Fíjense ahí en este gráfico, ambos gráficos tienen una media de 8.5 años, pero sin embargo hay una dispersión importante de datos. Acá en el primer gráfico, que es un histograma de frecuencia, vemos que tiene una distribución normal. Es decir, que los datos tienen una baja dispersión. Sin embargo, en el otro gráfico se nota una dispersión más alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están más acumulados entre 8 y 9. A pesar de esto, igual las medias son iguales, ¿verdad? Por eso es que la media oculta muchas veces los datos y es importante también aplicar algún indicador que te pueda medir la dispersión. ¿Y cuáles son las medidas que podemos usar como dispersión? Y puede ser el rango que ya habíamos desarrollado, que es la diferencia entre el número mayor y el número menor. La desviación media, que tiene un símbolo de X, no es un diagnóstico, porque también el diagnóstico tiene el mismo símbolo. La desviación estándar o típica, que el símbolo es una O prácticamente, o una S,
que eso vamos a estar también utilizando en una distribución de estadística, ¿verdad? Y después está la varianza. La varianza es más que nada la desviación estándar al cuadrado, que generalmente se representa por una letra O, que se lee sigma, que es una letra griega, o la S, que es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, esas son las formas de representar estos indicadores. El rango, como les dije, ya habíamos desarrollado que era la diferencia entre el número máximo y el número mínimo, ¿verdad? Que no hay mucho que hacer. Acá doy un ejemplo, ¿verdad? Si tenemos estos datos del 10 al 48, la media va a ser, o sea, el rango va a ser 60 menos 10, porque el número mayor, ahí creo que es 60, y el número menor es 10, ¿verdad? Hay alguien que tiene prendido el micrófono. Parece que quiere hablar. Eso sería para el rango. Ahora vamos con la desviación media. Bueno, la desviación media es la desviación, es la media aritmética de los valores absolutos. Media aritmética viene a ser media, ¿verdad? Porque recuerden que la media, el promedio o media aritmética es lo mismo. Entonces lo que se usa es, se calcula la media y se le va restando el valor de la observación menos la media para cada uno de los valores. Al final, eso se pone todo en un valor absoluto, que el valor absoluto lo único que hace es que el valor siempre sea positivo, y lo dividimos entre la cantidad de datos. Cuando esto más se acerca a cero, hay menos dispersión de datos. Cuando más se aleja de cero, hay más dispersión de datos. Y siempre tiene que ser positivo. Entonces la desviación estándar o típica indica cómo se dispersan los datos con respecto a la media. La varianza es la media aritmética de las desviaciones cuadradas. Lo único que hace es elevar al cuadrado la desviación estándar. La desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza y la varianza corresponde a la desviación estándar al cuadrado. O sea, prácticamente uno es, la varianza se eleva al cuadrado y el otro se aplica a la raíz cuadrada. Que sí, depende de qué valor tenemos para poder también encontrar. Si tenemos la varianza, le aplicamos raíz cuadrada. Y si tenemos la desviación típica, le elevamos al cuadrado. ¿Cómo calculamos la varianza? Y la varianza tiene su fórmula, que es S cuadrado o el sigma, que era la O griega, que tiene su fórmula, que es sumatoria de las observaciones X menos la media elevado al cuadrado dividido n menos 1. Y la desviación estándar sería aplicando raíz cuadrada a ese resultado, ¿verdad? Entonces ya tenemos las dos fórmulas. Todo esto hay que ir ya agregando a nuestro formulario. Vamos agregando cosas en el formulario. Después aparecen los cuantiles. ¿Qué son los cuantiles? Dice, un cuantil se define como una puntuación que deja por debajo una proporción o porcentaje conocida, que sería m en este caso, de valores. Algo similar o idéntico de los cuantiles es la mediana, porque la mediana deja el 50 para abajo y el 50 para arriba. Entonces puede considerarse como un cuantil también la mediana. Y ahí dice, los más usados son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Es decir que a la media, mediana y moda le vamos a agregar cuartiles, deciles, percentiles, desviación media y varianza. Percentiles. Percentile es la puntuación que deja por debajo m% de las puntuaciones de una distribución. Los percentiles dan los valores correspondientes a 1%, 2%, al 99%. Es decir, que el percentil es el porcentaje. ¿Está? Por eso va de 1% hasta 99, dice, porque el 100% sería el percentil 100. Entonces, su fórmula para obtener es m sobre 100, que sería, si yo quiero el percentil 40, m sería 40 dividido 100 multiplicado por n más 1. Ahí obtengo la posición que ocupa ese percentil y debo contar en mi serie de datos y encontrar el valor del percentil. O sea, el percentil 40 sería 40%. El percentil 50 sería el 50%. Y da un ejemplo. Los datos siguientes corresponden a los tiempos de reacción de una muestra aleatoria de 33 personas medidas en centésimas de segundo. Calcular e interpretar el percentil 55. Y da ahí todos los valores. Primer paso, ordenamos los datos en forma ascendente de menor a mayor. Está todo ordenado. 45 el menor hasta 74.
Se aplica la fórmula que es P55, queremos hallar el percentil 55. ¿Se acuerdan que era M, la fórmula? Acá está. M sobre 100, en este caso M es 55, dividido entre 100, la cantidad de datos es 33, le sumo 1 y multiplico. Dice que X sale 18,7, sale todo este proceso. Entonces voy a ubicar en el puesto 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quiere decir que el percentil 55 es el valor 61. ¿Ah? ¿Cómo se interpreta esto? Entonces sería, como es 55, el 55% de las reacciones, vamos a mirar acá, el dato corresponde a los tiempos de reacción de una muestra aleatoria. El 55% de las personas tienen un centésima de segundo. Entonces sería, el 55% de las personas tienen un tiempo de reacción de 61 segundos o menos. Acá ya no podemos usar la palabra o más. Si yo quiero usar o más, debo usar el complemento, que sería para llegar a 100. Entonces tengo que restar ya. 55 menos 100 sería 45. Ahí lo que yo puedo decir es 45% de 61 o más. Pero para asegurar, yo voy a usar siempre 55% de las personas tienen una reacción de 61 segundos o menos. ¿Tá? El 0,55 menos los tiempos de reacción de las personas son inferiores a 65 centésimas de segundo, que sería la interpretación. Entonces, ese sería el cálculo para aplicar el valor del percentil. Vamos a los deciles. Habíamos dicho que el percentil hablamos de valores de 1 en 1. Quiere decir que es 100%. Cuando hablamos de deciles, estamos hablando de 10 en 10. Por tanto, una serie de datos son 10 partes. El último, que es el décimo, viene a ser todos los datos. Entonces dice, un decil es cada uno de los 9 valores. ¿Por qué no 10? Porque el 10 es el total. Que divide un grupo de datos clasificados con una relación de orden en 10 partes iguales. Y de manera que cada parte representa un décimo de la población. Decil 1 es 10%, decil 2 es 20%, decil 3 es 30 para abajo y así sucesivamente. Los deciles dan los valores correspondientes al 10, al 20 y al 100%, o sea, al 90% de los datos, según la situación que uno quiera calcular. Y ahí tienen la distribución en un gráfico de campanas o un gráfico de Gauss, cómo sería esa proporción. Entonces, si tenemos los datos sobre la edad en años cumplidos de una muestra aleatoria de 14 personas, que son 20 a 31, calcular e interpretar el decil 7. Primero ordenamos de menor a mayor, aplicamos la fórmula que es la misma para todos, solo que tenemos que considerar que en este caso podemos hacerlo de dos formas. Entendemos que el decil 7 es el 70, ¿verdad? Porque ese es el percentil 70. O también yo puedo hacerlo como 7, pero en vez de 100 le pongo 10. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el número se divide en 10 partes iguales. Hace rato era 100 porque era 100 partes iguales. Acá puede ser 10 porque son 10 partes iguales, pero arriba va a ser 7. Al multiplicar, me sale 10,5. Entonces, en ese caso, como es un valor 0,5 intermedio, ¿verdad? Voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,5. Quiere decir que está entre 30 y 31, que sería el promedio. 30 más 31 son 61, dividido 2 es 30,5. ¿Cuándo aplico el promedio? Cuando me sale 0,5. Si me sale 0,7, 0,8, 0,9, yo ya me voy por el que está por el número siguiente, redondeando. Si me sale un número inferior a 5, yo me voy por el número anterior. Cuando me sale 0,5, yo tomo el promedio de los dos. Y es el 30.
fue el 31, y ahí hacemos el promedio. El 0,7 de las personas tienen una edad inferior a 30,5 años. Y ahora vamos a los cuartiles. Los cuartiles se relacionan con particiones en 4 partes iguales. ¿Tá? Donde el cuartil 1 es 25%, el cuartil 2 es 50%, cuartil 3 es 75% y el cuartil 4 es completo. Los cuartiles son los 3 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Son un caso particular de los percentiles. Q1, Q2 y Q3 determinan los valores correspondientes a 25 al 50 al 35% de los datos. Por ejemplo, el cuartil 3 nos indica que el valor obtenido representa bajo sí el 75% de la distribución de los datos y sobre él el 25%, que es lo que le dije. Entonces, el percentil 50, el decil 5 y el cuartil 2 es igual a la mediana, porque todos son el 50%. Por eso es que la mediana también es considerada un valor de dispersión. ¿Estamos? Y acá encontramos las medidas de dispersión, cuantifican la separación de variabilidad de los valores de la distribución respecto al valor central. Distinguimos entre media y dispersión absoluta que no son comparables entre diferentes muestras y las relativas que nos permitirán comparar varias muestras. Fíjense que hay una variación de dispersión, ¿verdad? Lo que acá podemos decir que está mejor distribuido sería este que está acá y este que está acá. El resto tiene una dispersión muy grande. Acá tenemos algunos ejemplos que vamos a hacer en un rato, ¿verdad? De tal forma a poder mirar cómo se puede aplicar. En este caso habla de otro tipo de ejemplo que podemos ver solamente los datos siguientes corresponden a los tiempos de reacción. Lo que podemos hacer es este cálculo. Y también acá hay otro ejemplo, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Vamos a hacer el primero. Voy a copiarlo en Excel y vamos a desarrollar el primer ejemplo. Ok, ya copié. Voy a compartir un rato. Sería esto. Acá lo que tenemos que separar son cada valor para poder ordenar, porque si no, no vamos a poder ordenar. 60 y 56, 64, 56, 63, 63, 61. 57, 62, 50, 49, 70, 72, 54, 48, 53, 58, 66, 68, 45, 74, 65, 58, 61, 62, 59, 64, 57, 63, 52, 67. 33 sujetos. 33, ok. Estos son los valores entonces, las reacciones de una muestra de 33 sujetos medidos en centésimas de segundo. La fórmula principal para poder hallar los valores de percentil, voy a traer. Sería esta. ¿Ah? Entonces acá
Si uno quiere hallar, por ejemplo, dice el percentil 40 y también dice el cuartil 3 y también queremos hallar el decil 7. Este es 40%, este es 75% y este es 70%. ¿Ya? Entonces acá lo que dice es que si yo quiero aplicar esto, voy a aplicar esta fórmula. Percentil 40 va a ser igual. Acá sería X. Voy a ponerlo en un... Voy a buscar si puedo agregar el corchete. A ver. Acá. Sería entonces M, que sería el que queremos calcular, que es 40, dividido, en este caso es percentil, va a ser dividido 100. Y esto multiplicado por N más 1, que N sería 33, más 1. Es igual. Esto sería el cálculo para el percentil 40. Entonces el percentil 40 va a ser igual a, voy a hacer la división, 40 sobre 100 multiplicado por 34. Ahí tengo 13,6 es la posición que ocupa. Entonces eso voy a contar en un rato porque tengo que ordenar estos valores. Voy a hacer todo primero esto. Después tengo el cuartil 3. El cuartil 3 que sería igual. En este caso va a ser, voy a copiar esto igual. Va a ser acá 3. Y el cuartil no es 100, sino es 4. ¿Tá? 33 más 1. Entonces, acá voy a hacer el cuartil 3. Va a ser igual a 3 dividido 4 multiplicado por 34. Es el 25, acá coma 5, entonces tengo que hacer el promedio, ¿se acuerdan? Y el último, que es el decil 7. Decil 7, voy a aplicar también la misma fórmula, pero decil es entre 10. Entonces acá voy a usar el 7 en vez del 40 y 10 en vez de 100. Y la misma fórmula. Quiere decir que el decil 7 va a ser igual a 7 sobre 10 multiplicado por 34. En este caso va a ser el número 24. La posición 24 va a ser acá. Acá debo hacer un promedio porque cae 25,5. Y acá va a ser también el puesto número 14. Ahora el próximo paso es ordenar estos valores. ¿Se acuerdan que yo puedo ordenarlo en un papel o si no copio y voy pegando aquí con pegado especial, transponer? Después copio el siguiente. Pegado especial, transponer. Después copio el siguiente. Pegado especial y transponer. Y el último, copiar y pegado especial y transponer. Si yo no hago acá, voy a hacerlo en el papel y voy a tener que ordenar de menor a mayor. Marco todos estos valores y voy en datos, ordenar de menor a mayor. Ahí está ordenado. Entonces, el primer percentil 13,6, acá voy a contar 1, 2, 3, solamente para ver cuál es la posición que ocupa. Esto va a ir hasta el 33 porque son 33 valores. Entonces, el primero percentil 40 es 13,6. Me voy hasta el 13. Como es 0,6, ya tomo el siguiente, que va a ser el 14. Este entonces va a ser 58. Que es 13,6, pero es como está redondeando ya a 14, va a ser el 58. El siguiente es 25,5. Me voy al 25. Al 25, pero como es 0,5 va a ser el promedio de estos dos valores. Pero como es 64, va a ser otra vez el mismo porque es 64 más 64 dividido 2 va a ser 64. Y el último, que es 23,8, es más para 24. Voy acá a 24, que es 63 también. Okay. Y esos son los valores. Entonces acá, tiempo de reacción. Entonces acá yo pongo. El primero va a ser
el 40% de los tiempos de reacción, o 40% de las personas, vamos a poner porque no tiene sentido, tienen un tiempo de reacción de 58 segundos, 58 segundos o menos. Nunca se olviden de esa palabra. El otro sería el 75% de las personas tienen un tiempo de reacción de 64 segundos o menos. Y el último, el 70% de las personas tienen un tiempo de reacción de 63 segundos o menos. Sería así. Esto no sería para poder hacer e interpretar estos datos. Y tenemos ya calculado esos valores. ¿Está? Entonces, esto sería siempre para datos simples, porque también hay para datos agrupados. La fórmula es idéntica que la mediana, que lo vamos a aplicar, que ya no creo que hoy lo hagamos. Entonces, este es el proceso para hallar los percentiles. Y por supuesto, todo tiene su interpretación. ¿Alguna pregunta? Profe, cuando sale, por ejemplo, 60,6, Ahí sí o sí, usamos el 61. sí o sí hay que hacer. Y cuando es 65,5 hay que agarrar los dos números Así mismo, hacer un promedio de los dos. y dividir por 2. Así mismo. Y ese sería el resultado. Ese es el resultado. Y Lo Ok, que siempre va a ¿sí? ser más o menos. Menos, Siempre profe. va a ser o menos. Para asegurar, siempre usen o menos. Porque en la mediana no hay problema porque es la mitad. Pueden usar o más o menos. Pero en estos casos, cuando ya son de los percentiles, deciles o cuartiles, usen siempre o menos. Porque si quieren usar o más, tienen que usar la diferencia. Vamos a suponer que hicieron el percentil 40. Si quieren usar la palabra o más, va a ser el 60%, ya no el 40%. Es lo que le puede confundir. Entonces mejor siempre usar la palabra o menos. entonces hay un ejercicio que tenemos que usar o más. No. Ese es Obviamente en este indistintamente caso. porque pide interpretar. Entonces ustedes ya definen cómo quieren interpretar. Pero siempre usar o menos para asegurar. Ok, profe, gracias. ¿Otra pregunta más? Profe, el valor que dice que dice X es igual a un número, por ejemplo, en este pidió 33 sujetos, ¿verdad? Sí, Dividió 100. Y, sí. por ejemplo, si me pide otro y me dice, por ejemplo, 44, ese sería el número que yo debería usar, ¿verdad? 44, claro. Porque la fórmula es m sobre, si es percentil es 100, si es decil es 10 y si es cuartil es 4. Si es percentil y te habla 44, va a ser 44 sobre 100. Que puede ser de 0, perdón, de 1 hasta 100 te puede pedir. Si es de cuartil, va a ser de 1 a 4 nomás. Y si es de decil, va a ser de 1 a 10. En ese caso, Porque, el percentil, ¿sí? porque o sea, el cuartil entonces es de 25%, entonces, ¿verdad? La Así división. mismo. Cuartil es 25, 50, 75, 100. Ah, ok, profe, gracias. Son 4 pedazos. Genial, profe, gracias. Ok, ok. ¿Otro más? Profe, si voy a hacer esta tarea. Sí, ahora voy a trabajar en una Y, tarea donde va a estar, uno es para la base de datos y otro van a ser datos simples, donde vamos a pedir media, mediana, moda, cuartil tanto, decil tanto, percentil tanto.
interpretar todas las medidas. Ah, dale, profe, gracias. Eso voy a hacerlo una vez que termine la clase. Espero hacerlo para hoy y el levantar ya para poder tener ya listo para la otra semana. Profe, el trabajo es individual, lo podemos hacer de grupos. Todos hacen de grupo, pero después hacen individual. Dale, profe, gracias. Porque recuerden que acá, o sea, no, yo le puedo, o sea, usted le pueden agregar a las personas, pero acá lo importante es que esa persona entienda el proceso, porque el examen va a ser individual, ¿verdad? Y en ese momento tiene que entender la persona que estuvo en el grupo. Entonces, es muy Entonces, importante que se entienda el proceso de cómo hacer y cómo interpretar. Eso hay que aprenderlo muy bien. Y tener ordenado qué va a pasar en el examen. Yo ya les aseguro que eso puede llegar a ocurrir, ¿verdad? ¿Qué pasa para el examen? Yo tengo que irme con una hoja donde están todas mis fórmulas. Esa fórmula debo usarlo con una calculadora. Si yo compro mi calculadora el día del examen o presto una calculadora el día del examen, no voy a saber usar. Ese es categórico. No voy a saber si tengo que usar el paréntesis antes, después, debo usarles igual. Nada voy a saber usar. Me va a salir un número totalmente equivocado y no voy a saber si está bien o mal. Por eso yo les digo, cuando van a calcular la media, atiendan, no se apuren. Si la media voy a calcular y yo tengo valor entre 10 a 20, mi media tiene que salir entre ese valor. ¿Por qué yo le digo esto? Porque la calculadora me puede jugar una mala pasada. Entonces, yo cuando voy a practicar ya esto, mi formulario, porque yo tengo que tener ordenado y conocer mi formulario. ¿Qué pasa en el examen? Se hace fotocopia. Entonces, cada uno conoce su formulario. Cada uno practicó con su formulario. Llegamos al día del examen y nadie practicó con su formulario. Por eso les digo, hagan su formulario y con ese formulario apliquen, porque van a conocer de punta a punta, van a conocer su formulario. ¿Dónde está tal cosa? Van a saber dónde está. Ustedes fotocopian, no van a saber si el signo más es menos o el menos es más. Un caos y después van a culparle al formulario. Por eso les Profe, digo, sí, la semana antes del parcial, ¿vamos a una retroalimentación o ya no? y vamos a hacerlo, esa es la idea. Yo Presencial voy dijiste, ¿verdad? si voy a distribuir ahora, voy a consultar el porcentaje de clases presenciales que hay que tener, porque tampoco quiero empezar a dar y después no da el tiempo. Después le voy a avisar yo cuántas clases presenciales vamos a tener. Un repaso quiero que sea presencial, eso es categórico. Pero para el repaso, todos tienen que llevar lo que yo les digo. Porque si ustedes no llevan la práctica o el repaso, va a ser en vano, ¿verdad? No va a servir para el examen si es que no hacen lo que yo les digo. Formulario, calculadora, ¿verdad? Porque cuando yo le digo, vamos a calcular la media, ustedes en su formulario ya, tengo dos fórmulas de media. Este es para siempre, este es para agrupado, espectacular. O si no, vamos a empezar a ojear. A ver, la media era y perdemos 20 minutos. No, rápido tiene que ser. La moda, ¿cuál es tu fórmula? Hay una sola fórmula para datos agrupados, porque para datos simples es el que ocurre con mayor frecuencia. Mediana, si es dato simple, puede ocurrir dos cosas nomás. Si n es par, tiene dos números céntricos. Si n es impar, tiene un solo número céntrico. Ahora, cuando es datos agrupados, tengo una fórmula para calcular la mediana. ¿Entiendes? Entonces, ubicamos ya rápidamente. Porque después vamos a dar demografía, donde tiene como 30 fórmulas. Y ahí nos vamos a perder todo y eso tiene que anexarse ya a su formulario de la primera parcial. ¿Por qué? Porque formulario primera parcial más formulario segunda parcial es igual a formulario final. ¿Entienden? Entonces hay que aprender a rendir con el formulario. Si no aprendemos a usar el formulario, no vamos a pasar la materia. ¿Entienden? Por eso yo les digo que hagamos ya el formulario, tengamos el formulario ya hecho. Hoy tenemos muchísimas fórmulas ya. ¿Verdad? Tenemos lo que vimos la vez pasada y hoy es media, mediana, moda. Tanto para simple como agrupada. Ahora tenemos desviación media, desviación típica, cuartil, decil, percentil. Hasta hoy está para simple, pero después vamos a agregar la agrupada. ¿Verdad? Después ya dentro de cálculo de frecuencia.
ustedes tienen cómo calcular el rango, cómo calcular K, que es el valor de la cantidad de intervalos, que era 1 más 3,33 logaritmo natural de n, para calcular cantidad de intervalos o cantidad de clases. Después estaba la C, que era tamaño ancho de clase, que era R sobre K. R es el rango y K es la cantidad de intervalos. Y hoy se sumó otro más. C también se puede calcular haciendo la diferencia entre el límite superior y el límite inferior y sumándole 1. ¿Entiendes? O sea, todo eso tiene que estar ya en el formulario. O si no, vamos a perdernos. ¿Entienden? Por eso es lo que yo les digo y les insto en que vayan preparando su formulario. Después va a ser un caos ya porque esto va a ir sumando. La otra clase vamos a ir dando más cosas. Después vamos a dar probabilidades. Probabilidad tiene otra vez su fórmula. Condicional tiene otra vez su fórmula. Y vamos a ir sumando fórmulas. ¿Entienden? Entonces ahora que es todavía corto el proceso, ya podemos empezar a hacer la fórmula. ¿Estamos? Dale, profe, gracias. Ok, dejamos acá. Voy a tratar de terminar la tarea y levantar hoy, así ya pueden encontrar. Le aviso yo a la delegada para que pueda compartir con ustedes que la tarea está disponible y cuando puedan ya lo pueden resolver. Sin problema. Dale, profe, nos vemos entonces. Ok, nos vemos. Ahora voy a identificar quién está presente porque voy a ver quiénes se desconecta. Lo que no se desconecta quiere decir que están nomás ahí. Nos vemos el otro sábado. Chao, chao. Gracias. Gracias. Dale, profe. Gracias, profe. Chao, chao, hasta luego.